No todos los amigos valen la pena. Cuando di mis primeros pasos en el estudio de la música hubo algo que me resultó difícil de comprender. Porque cuando ubicaba el dedo en el segundo traste de la segunda cuerda de la guitarra, a veces la profesora decía que estaba tocando un do sostenido y otras un re bemol. Era el mismo instrumento, la misma cuerda e incluso el mismo dedo. Entonces, ¿dónde radicaba la diferencia? Al tiempo supe que se trataba de una enarmonía, es decir, de dos notas que suenan igual, pero se llaman distinto. Solo años más tarde, estudiando armonía y composición, comprendí por qué esas dos notas, a pesar de tener igual sonido, llevaban nombres diferentes. Las cosas suelen ser engañosas, y no solo en la música. Muchas veces en la vida creemos estar frente a un do sostenido cuando en realidad estamos ante un re bemol. Porque somos humanos, los animales no tienen ese tipo de confusiones, nosotros sí, porque habitamos el mundo del lenguaje y para el ser que habla nada es natural y hasta lo simple se vuelve confuso. Con las palabras ocurre lo mismo que con las notas musicales. Creemos comprender lo que escuchamos cuando lo que se nos está diciendo es algo completamente distinto. Existe una expresión para referirse a esto, falsos amigos, un término que se utiliza para aludir a algunas palabras que pertenecen a idiomas distintos y por su semejanza sonora o de escritura pueden generar confusiones, como la enarmonía. Suenan parecidas, pero aluden a cosas diferentes. Por ejemplo, la palabra alemana bote no remite de un navío, sino de un mensajero. En italiano ciao también significa hola, aunque nos remita a un chau, adiós. O guardaré no es guardar, sino mirar. Pero ni siquiera es necesario salir del propio idioma para encontrar estas confusiones. Pródigo y prodigio se parecen tanto que muchas veces escuchamos a alguien referirse al hijo pródigo, queriendo subrayar que se trata del mejor, del más virtuoso, cuando en realidad la palabra bíblica remite al hijo que cayó en un acto de prodigidad, es decir, que malgastó su dinero y sus pertenencias de manera irresponsable. Por sus pertenencias al psicoanálisis, este libro está plagado de falsos amigos, palabras que, dado el sentido que tienen, en el uso cotidiano el lector puede interpretar de manera errónea, melancólica, goce, masculino y femenino, para reducir el malentendido, cosas imposibles de eliminar por completo. En medida en que aparezcan, denunciaremos a esos falsos amigos que pueden complicarnos el camino. Comencemos con una palabra que desde el punto de vista teórico tiene un sentido muy distinto al que le damos a su empleo habitual. Goce. Ezequiel es gerente en un banco. Cada mañana se ducha, se pone un traje, una corbata, se perfuma y va a su trabajo. Es una persona agradable y reconocida por sus logros, pero los viernes, al llegar a su casa luego de la semana laboral, guarda el traje, se pone el mismo pijama de siempre y se transforma. El gerente amable y elegante se convierte en un hombre desarreglado y depresivo, que no se baña ni se afecta, cuya única actividad de fin de semana es pegarse a tracones de comida chatarra, cigarrillos y alcohol, hasta quedar en un estado lamentable, hasta que llega el lunes y el ciclo vuelve a comenzar. Marisa es médica y dirige su área en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Tiene 46 años y está separada desde hace 3. En el momento de la ruptura de su pareja, tomó la decisión de guardar todos los mensajes que tenía de su exmarido, imprimir las fotos donde estaban juntos y cada mail que él le había escrito desde el día en que se conocieron. Encuadernó todo ese material y armó un libro que cuenta paso a paso aquella historia de amor. Un libro que repasa casi a diario mientras escucha los mensajes y llora por la pérdida de la ilusión. Todos los jueves por la tarde, Anabela va desde su casa a Saavedra hasta el cementerio de Villegas.
en la matanza. Son varios colectivos y más de 2 horas de viaje. Al llegar en el mismo puesto, compran las mismas flores, un ramo de siempre vivas. Paran en el pabellón donde se encuentra el cuerpo de su madre. Una vez ahí, cumple el rito de cada mañana. Tira las flores viejas, lleva el florero a la canilla cercana y coloca el ramo nuevo. Limpia con un trapo las 4 placas de bronce que mandó a colocar, una por cada aniversario. Al concluir se sienta en el piso, con la espalda apoyada sobre el nicho que contiene los restos de su madre. A veces llora, a veces no, y durante horas permanece allí inmóvil, recordando el día en que la mujer murió en un accidente de auto cuando iba a cuidar a su hija. Estas viñetas clínicas, retazos de historias de algunos de mis pacientes, pueden darnos una comprensión acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de goce. La ingesta desmesurada de Ezequiel, la melancolía de Marisa o la culpa de Anabela exponen qué ocurre cuando aparece el goce, ese placer en el dolor que busca satisfacer las exigencias de la pulsión de muerte. Aunque no siempre los síntomas son tan extremos, el goce también recorre a la persona que permanece junto a una pareja con la que no es feliz, el hombre que no puede frenar los pensamientos que lo atormentan, al joven que estudia algo que no quiere para satisfacer a sus padres, a quien repite elecciones que le hacen daño, o a la persona que por miedo o vergüenza se priva de hacer lo que desea. En mis libros anteriores hice referencia al goce. No es posible eludir el tema cuando hablamos del psicoanálisis. Junto con las nociones del inconsciente y la pulsión, es uno de los pilares teóricos que nos diferencian de otras modalidades terapéuticas. Los analistas nos apuntamos a fortalecer la personalidad del paciente. Tampoco intervenimos demasiado en el interior de sus sistemas familiares. No realizamos constelaciones ni recurrimos a la hipnosis o a los reencuentros catárticos. Los analistas esperamos la aparición del inconsciente y leemos en los dichos y actos de nuestros pacientes cómo se manifiestan sus pulsiones para comprender cómo goza. Porque toda persona se define por su manera de gozar. Recordemos que Lacan sostuvo que el humano vive porque goza, es una consecuencia inevitable del hablante. Todos gozamos, entonces aclaremos qué es el goce. Retomamos la idea de que toda palabra encuentra su sentido por oposición con otra, y digamos que la palabra que se opone a goce es placer. Lejos de la concepción habitual de la que se consideran sinónimos, el goce y el placer se excluyen. El goce no da placer. Por el contrario, el goce se regodea en el dolor. La psiquis recibe estímulos permanentes, algunos externos, otros generados dentro de nosotros. Al hablar de pulsión, dijimos que de los primeros se puede huir, en cambio no se puede escapar de los estímulos internos. Tanto uno como otros producen una tensión que, si no se resuelve, se incrementa con cada nuevo estímulo. Incluso los que generan nuestros propios pensamientos cuando quedamos capturados por algún tema que no podemos resolver, pensamientos que no nos dejan dormir e invaden nuestras actividades durante el tiempo de vigilia. Ya explicamos cómo la psiquis intenta descargar ese exceso de tensión para mantenerlo en un nivel soportable. A este mecanismo lo llamamos principio de placer. ¿Qué pretende este principio? Pone un punto de basta, señalar, no más de acá. Es decir, ser una barrera que limita el placer, porque para el hablante más placer no es placer, es goce, es dolor, es destrucción. ¿Por qué denominamos principio de placer? A la pretensión de encontrar un equilibrio tensional, homeostasis. Porque el placer es el resultado que se obtiene cuando el aparato psíquico logra reducir el exceso de tensión generado por los estímulos. Imaginemos una escena. Dos personas se encuentran, se seducen, se besan, se acarician.
Desde sus zonas erógenas nace un estímulo que impacta en la psiquis y empiezan a tensionarla. La pareja sigue adelante, se desnudan y continúan con el juego previo. Llega el sexo oral y la penetración, cambio de posiciones y movimientos que se intensifican, más y más tensión, hasta que la psiquis ya no lo soporta y demanda una descarga, el orgasmo. Una experiencia que, aunque parezca extraño, tiene algo de displacer, es comprensible. Después de todo nace un punto de máxima tensión. Basta mirar los gestos de los amantes, la compulsión de sus cuerpos, las manos que aprietan, los dientes que muerden, la respiración que se agita y los sonidos que se exponen esa cuota de dolor que los recorre hasta que por fin se produce el alivio. El orgasmo llega, la tensión se reduce, los amantes se relajan y de a poco recuperan el ritmo cardíaco y el equilibrio. ¿Dónde está el goce de esta experiencia? En la máxima tensión, donde el placer en la descarga, una descarga indispensable para recuperar un estado de relajación. Por eso las personas que sufren de anorgasmia o impotencia suelen llorar, enojarse o pelear después del acto sexual, porque de algún modo deben liberar esa tensión acumulada que genera un displacer en la psiquis no puede soportar. El goce aparece cuando la excitación psíquica aumenta más allá de lo soportable. El placer surge cuando disminuye. El placer tiene un límite, el goce es desmesurado. La desmesura que lastima los fines de semana de Ezequiel, las noches padecientes de Marisa y los jueves mortíferos de Anabela. Vayamos un paso más lejos y digamos que no solo lastima, también enferma. Como enferma esta cultura del consumo desmedido que nos impulsa a ir por todo, a tenerlo todo. Negarlo del todo no se puede. Porque no solo habitamos la era de la tecnología, del celular y de las redes sociales, sino también la época de la desmesura, una época perversa que impone preceptos que no pueden cumplirse sin pagar el precio del sufrimiento. Ya volveremos más con el énfasis sobre el asunto para pensar el mandato del disfrute, palabra peligrosa tan de moda en estos tiempos. Como vemos, lejos de ser sinónimos, placer y goce se excluyen. Son conceptos irreconciliables. Donde hay placer no hay goce, donde hay goce no hay placer. Entonces, ¿por qué la palabra goce se asocia tanto al placer? ¿No es extraño que suceda, acaso? ¿Alguien puede negar que en esta tensión extrema los amantes están disfrutando? A veces tanto que hacen todo lo posible por retratar el orgasmo. Esta experiencia tan potente parece derribar nuestra hipótesis y de que la psiquis desea reducir cuanto antes la ansiedad. Al hablar de pulsión señalamos que uno de sus elementos era el fin, la satisfacción. Además diferenciamos la dualidad pulsional, pulsión de vida, pulsión de muerte. Ahora podemos avanzar y decir que el placer es el punto donde se satisface algo de la pulsión de vida y el goce en el momento en el que la pulsión de muerte encuentra un poco de satisfacción. ¿Por qué un poco? Porque no todo se puede. Como adelantamos, la pulsión jamás se satisface por completo, al menos casi nunca, por suerte. Sin embargo, hay una experiencia límite donde la pulsión de muerte se satisface por completo, el suicidio. Porque mientras el principio de placer ligado a la pulsión de vida busca mantener un nivel de tensión soportable, el principio del nirvana, del lado de la pulsión de muerte, busca reducir esa tensión a cero, es decir, la muerte. En la película The Whale se cuenta la historia de Charlie, un profesor de literatura inglesa que se separó de su mujer y se distanció de su hija al enamorarse de un alumno con quien estuvo en pareja hasta que murió. A partir de ese momento, consciente e inconscientemente, Charlie decide suicidarse. No siempre el suicidio se produce aquí y ahora. Hay quienes se sueltan de la vida poco a poco. Se matan quedándose en un vínculo que los destruye día a día o entregándose a una adicción que terminará matándolos. En este caso, el protagonista, como mi paciente Ezequiel, lo hace con la comida. Se entrega a ingestas desmesuradas y con ello satisface esa pulsión de muerte ante la que se ha rendido para siempre. En la película podemos reconocer las dos caras del goce al ver cómo Charlie disfruta de ese instante en el que se destruye, como empuja dentro de su boca los pedazos de pizza y debe hasta rebalsar. Un detalle más. Un cerebro aforismo de Lacan
Un célebre aforismo de Lacan sostiene que el deseo es el deseo del otro, es decir, el deseo del comienzo, desde su misma definición. El deseo implica otro, siempre hay otro que acompaña al deseante, aunque ese otro muchas veces solo habita en su fantasía. En cambio, el goce no es de otro, es de uno. Para decidirlo con toda la propiedad del goce, es el goce del cuerpo. El sujeto desea, solo un cuerpo puede gozar. El deseo nos contacta con los demás y hace lazo social. El goce, en cambio, nos aísla. A alguien que desea se perfuma, se cambia, llama a un amigo, a una pareja y sale a comer o a bailar. En cambio, quien está en lo más hondo de su depresión baja todas las cortinas, apaga las luces y se niega a atender el teléfono. Se aísla porque su goce es exclusivamente suyo y no puede compartirlo. Algo que también se ve en la película. Charlie da clases de literatura por internet en su momento de estar con otros, de compartir el conocimiento, de enseñar lo que sabe. Es un instante en el que puede contactarse con el deseo. Habla con sus alumnos, los corrige y bromea. Sin embargo, para que ellos no puedan verlo, les miente y les dice que su computadora tiene la cámara rota. ¿Qué logra con ese artilugio? Esconder su goce, porque eso es algo que solo le incumbe a él y a su cuerpo. El goce nos empuja a ir en busca de dolores. En apariencia no tiene sentido, aunque ahora sabemos que existen motivos. Satisfacer la pulsión de muerte y esos dolores no cesarán a menos que hagamos el esfuerzo de renunciar a esa satisfacción patológica. Pero no seamos ingenuos, no es un mero ejercicio de voluntad para lograr esa renuncia. Deberíamos enfrentarnos a una historia y a visitar los lugares más oscuros donde yace la razón de nuestros traumas. En el intento de transmitir un concepto tan complejo, estoy dejando de lado algo que es crucial para el psicoanálisis. No hay un solo tipo de goce, por eso no deberíamos hablar del goce sino de los goces. Goce del otro, goce fálico, objeto A. Pero en este libro solo pretendo dejar en claro la idea de esta oposición entre placer y goce. Placer que se obtiene, por ejemplo, al lograr lo que se desea, aunque como hemos aclarado, el deseo nunca se alcanza por completo. Parecer que como ya veremos, se mueve en el mundo del lenguaje. El goce no, el goce acecha el silencio, en la búsqueda incesante de que el deseo se satisfaga en su totalidad, en la tensión desesperante por entero y ya no quede nada por lo que valga la pena seguir viviendo.